Tomamos Apocalipsis 7 otra vez. Y sobre los 144.000, ustedes ven que estamos detenidos o deteniéndonos. Hay varias cosas para saber o entender. ¿Por qué hay diferentes corrientes interpretativas con los 144? Ya hemos quedado en que, de acuerdo al contexto bíblico, los 144.000 son literales. El contexto lo dice, y el contexto es la máxima autoridad. Con el ejemplo de Jesucristo, con la enseñanza del profeta Isaías, en el capítulo 28, compara texto con texto. En estos momentos, no tenemos más que la Biblia, no tenemos ningún profeta viviente. Y la Biblia es de gran estima, como hemos leído en tiempo de Samuel. Ahora ustedes verán que nosotros estamos estudiando la Biblia, y estudiando la Biblia, y estudiando la Biblia. Y comparando texto con texto, y comparando texto con texto, y yéndonos a profundidades de lo que dice la Biblia. No estamos, ya dijimos, con que de repente vengo yo y digo, tuve una visión, me apareció el ángel, dice Cristo, vi, y qué enseño, nada. No estamos estudiando la Biblia. ¿Y cómo estamos estudiando la Biblia? Con la misma Biblia, como autorizó o como autorizan el Señor a través de los profetas. Y Jesús nos dio el ejemplo, poniendo en práctica lo que dice Isaías 28. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hay más cosas para ver, y cosas complicadas que si la entienden, muy bien. Y si no lo entienden, van a tener que masticar mucho tiempo el contexto hasta que lo entiendan. Y volvemos a los 144.000 y dice 144.000 señalados. Y ahora nos encontramos con la problemática de la palabra señalados. 144.000 señalados. Una pregunta. Señalados y sellados, y a veces decimos, vamos a ser sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué diferencia hay entre señalados y sellados? Si nosotros vamos al original griego, señalado o sellados o marca es lo mismo. Pero si nosotros vemos acá en la Biblia, dice 12.000 señalados, 12.000 señalados, 12.000 señalados. Y ahora vamos nosotros rápidamente al libro de Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, vamos a ver que el ángel es mandado por Dios, ¿para qué? En el libro de Ezequiel, capítulo 9, Dios le dice al ángel, a un ángel encumbrado, en el versículo 4, y díjole, Jehová pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon un sello, una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Señal. Y si vamos a Ezequiel capítulo 20, en Ezequiel capítulo 20, y en el versículo 20, dice, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, en el capítulo 9, dice el profeta Ezequiel, pon una señal en la frente. Y en el capítulo 20, versículo 20, dice, santificad mis sábados, dice Jehová, y que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová. Queremos saber si Jehová es nuestro Dios, bueno, santifiquemos el sábado. Contando los miles y millones de evangélicos a través de los siglos que han sido hijos de Dios sin el sábado.
porque Dios no les permitió conocer el sábado, porque ya sabemos lo que dice Romanos, capítulo 11, en la comparación de texto, no porque lo diga Roberto Íñigo, porque tuvo una visión, porque le dijo el ángel, o porque lo vio a Cristo, o porque del trono salen rayos y luces de verdades. No, porque lo dice la Biblia, lo dice Pablo en Romanos capítulo 11, que el Señor lo encerró a todo en incredulidad para poder tener misericordia de todos. Lo encerró en incredulidad a los gentiles para salvar a muchos gentiles, según Romanos capítulo 2. Lo encerró en incredulidad a todos los evangélicos, a muchos evangélicos que bajaron a la tumba creyendo en Cristo y dando la vida por Cristo, siendo perseguidos por el clero y torturados y muertos, y son hijos de Dios. Y lo encerró en incredulidad para no condenarlo con el sábado. Y encerró en incredulidad hasta el día de hoy a muchos evangélicos gentiles y le dio luz a los judíos con el sábado, a nosotros con el sábado, pero los judíos no tienen la luz de Cristo y hay muchos judíos que están encerrados y fueron encerrados en incredulidad, no creyendo en Cristo y se van a salvar igual. Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son tu camino, insondable su juicio, porque Dios los encerró en incredulidad, es Dios el que los encerró en incredulidad, para poder tener misericordia de todo, porque el pecado, Santiago 4:17, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y si el adventista que conoce la doctrina de Dios no obedece, también se va a perder. El tema es de que vemos la palabra señal el sábado, una señal para los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la tierra, tiene que ver con la observancia del sábado, porque vemos los mandamientos de Dios, el espíritu de la letra, y en el espíritu de la letra entendemos cuál es la conducta del cristiano. Deben ser sus pensamientos, sus sentir, sus emociones, sus psiquis, su todo dirigido, gobernado por la ley de Dios a través de qué? Bueno, del Espíritu Santo. Y si nosotros vamos a Éxodo, en el capítulo 31, y no lo vamos a leer, ¿se acordarán ustedes de Éxodo capítulo 31? Cuando en los versículos 13 en adelante dice, guardaréis el sábado porque señal es entre mí y vosotros para siempre. 6 días se trabajará, más el día séptimo será reposo, consagrado a Dios, y el que profanar el sábado, de cierto morirá. Así que guardaréis, dice el sábado, etcétera, etcétera, porque, y repite, señales entre mí y vosotros para siempre. Y bueno, para los israelitas, para siempre, bien dicho por Jehová, porque el verdadero judío es el bautizado y creyente en Cristo. El judío en la carne no significa nada, y el gentil, hablemos de los desobedientes, en la carne no significa nada. El gentil convertido en Cristo Jesús es verdadero israelita. O sea que cuando él dice guardarán el sábado para siempre, nunca debemos olvidarnos que los verdaderos israelitas son los bautizados. Entonces el sábado es para nosotros los judíos verdaderos cristianos. Y los que se van a salvar y no conocen el sábado es cosa de Dios, trabajo del Espíritu Santo, como dice el libro de Romanos, capítulo 2. Pero llega un momento en que Dios le tiene que dar luz y tiene que cortar con todo esto, y ya lo vamos a ver. Y entonces estábamos viendo los 144.000. ¿Por qué Dios ha separado 144.000 señalados? Entonces, estamos viendo que en el libro del Apocalipsis, en el libro de Ezequiel o en el libro de Éxodo, se dice señalados. Ahora tenemos que ver y unir la palabra señalado con sellado. Vamos a ver en Isaías capítulo 8. En Isaías, en el capítulo 8, leemos en el versículo 16. Y el profeta dice, ata el testimonio. ¿Y qué dice? Y sella. Ya no dice señala, o señalar, o señalado. ¿Cómo dice? Ata el testimonio
en mi versión 1909, y la de ustedes como dice, sella la ley. ¿Qué ley? ¿Y qué ley, hermano? La ley verdadera. ¿Y qué contiene la ley verdadera? Que Dios escribió. ¿Cuál es la única ley verdadera? Descontando la ley ritual que fue abolida. La ley ritual apuntaba a Cristo. La ley ritual estaba para perdonar los pecados de las transgresiones de la ley moral. La ley moral es la ley de los 10 mandamientos que nos indica y nos muestra el pecado, y somos transgresores de la ley moral. Y eran los israelitas perdonados por la sangre de los animales, de los machos cabríos, de los corderos, de los palominos, de los becerros, etcétera, etcétera. Pero ahora viene Cristo, y por Cristo, el Cordero de Dios, somos perdonados. ¿Pero de qué ley? Una ley inamovible. No la podemos cambiar a la ley, porque si podemos cambiar la ley, entonces ¿para qué vino Cristo? No hubiera venido Cristo a morir. Para nada, se hubiera cambiado la ley y listo. Pero acá dice, sella la ley verdadera. Entonces, hay un momento en que tenemos que ser señalados, y en el señalamiento estamos viendo que hay una conducta a seguir. Se pone una señal a los que gimen y claman por causa de las abominaciones que se hacen en la tierra. O sea, tiene que ver con la ley de Dios. Y entonces dice que el sábado es señal, y la ley de Dios es una señal. Y ahora vemos sella, que es otra palabra, la ley. Entonces, la ley de Dios, ¿quién sella la ley verdadera? Y vamos a leer un solo texto. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 13. Y en Efesios, capítulo 1 y versículo 13, leemos así. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, en el cual también, desde que creísteis, esos cristianos que han creído y se han bautizado, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces los cristianos primitivos fueron sellados con el Espíritu Santo. Sella la ley entre mis discípulos. ¿Quién sella la ley? El Espíritu, ya lo dijimos. ¿Y qué sella? La ley verdadera. Y entonces el Espíritu Santo sella la ley, y somos señalados por el Espíritu de Dios con la ley. Una ley con el sábado. O sea que señal o sello o señal es lo mismo en el contexto bíblico. ¿Y por qué hago todas estas aclaraciones? Porque recibimos diferentes ataques por nuestra postura de hablar de los 144.000 sellados, que hay muchas interpretaciones, y entonces como adventistas, para que sepamos en el contexto bíblico que los 144.000 son sellados por el Espíritu Santo, señalados por el Espíritu Santo, elegidos por el Espíritu Santo, y Dios les sella la ley de Dios con el sábado, no una ley sin sábado, porque no existe una ley de los mandamientos sin sábado, una ley moral. Entonces ya queda completada la idea. Ya quedó completada la idea de que son 144.000 literales. Que no importa si son israelitas o no son israelitas en la carne o no, en el contexto bíblico hemos visto que han sido elegidos de entre los hombres, no dice de qué nación, son elegidos de entre los hombres. Y son elegidos 144.000, y da el nombre de tribus de Israel, características, pero no podemos decir que tienen que ser israelitas sí o sí, porque en el Nuevo Testamento los israelitas verdaderos son todos los, como dijo, los dos puntos, y me voy a Gálatas, imaginativamente, Gálatas en el capítulo 3, que todo aquel que ha sido bautizado en Cristo es uno en Cristo Jesús. No hay hombre, primero comienza diciendo, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, ni libre ni siervo. Todos vosotros sois unos en Cristo, hijos de Abraham, hijos de la promesa. Listo. Ya queda completada la idea de los 144.000. Pero hay otra cosa más que hay que saber sobre los 144.000. Una pregunta. Y la pregunta de muchos. ¿Y por qué Dios ha señalado o ha sellado 144.000? ¿Y el resto de los cristianos? ¿Qué pasa? ¿Son sellados también?
o señalados también, estamos hablando de 144.000 señalados. Y el resto es porque Dios lo eligió de forma especial a los 144.000. Son señalados especiales separados por una razón X. Pero todos son señalados. Todos los hijos de Dios están sellados y señalados, sin excepción. Y ustedes van a decir, ¿y a dónde dicen? Pero al revés, he conversado con otros cristianos que han dicho, no, acá dice que son 144.000 y nada más. No, no son 144.000 y nada más. Si bien el número es literal, y hay otros adventistas que dicen, no, es símbolo de todos los hijos de Dios. Y otros dicen, no, son 144.000 señalados y nada más. Bueno, le preguntemos a la Biblia, ya hemos visto en la comparación de texto que los números siempre son literales. Entonces acá hay 144.000 sellados o señalados, ya hemos visto en la comparación de texto que da lo mismo sellado o señalado. Y el que sella y señala es el Espíritu de Dios. Pero ahora vamos a ver si van a ser todos, si somos todos sellados. Le preguntemos a la Biblia. O me presento como los personajes estos que aparecen en muchos videos. Dios me ha dicho, el ángel me ha dicho, estuve una visión, Cristo me ha dicho. No hay visión manifiesta. Esto, la palabra de Dios de grande estima. A ver, comparemos. Le preguntemos a la Biblia, ¿cuántos señalados son? 144.000, bueno, no discutamos ni con los adventistas, ni con los bautistas, ni con los metodistas, ni con los pentecostales. Y entonces volvemos a Efesios, en el capítulo 1, y el apóstol Pablo estaba diciéndole a los cristianos alrededor del año, antes del año 60 de la era cristiana, y les estaba diciendo, y digo, ¿por qué antes del año 60? Porque se calcula que Pablo, según los estudiosos, dice que Pablo murió en el año 58, o en el año 60, o en el año 61 de la era cristiana, y como no nos interesa eso, yo digo, todos los cristianos que el apóstol Pablo estaba predicándole, estaba enseñándole, y sirve para nosotros, y no para los cristianos de antes del año 60, sino para todos los hijos de Dios de todas las épocas. ¿Qué dice en el versículo 13? Entonces veamos que el versículo 13 nos arroja otro tipo de luz, aunque lo repitamos. ¿Qué luz? Versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y a quién les estaba hablando? A los cristianos de aquella época, ¿estaban sellados o no? Entonces los 144.000 no son los únicos sellados. Los cristianos del tiempo de Pablo eran sellados. ¿Pero qué vamos a decir? ¿Que solamente que los cristianos del tiempo de Pablo o los cristianos en tiempo de Juan que habrán llegado hasta el año 100 con el Espíritu Santo? Y hasta el año 100 cuando el apóstol, más o menos, cuando el apóstol Juan escribe sus epístolas. Estaban sellados. Y el apóstol Pablo habla de todos los cristianos que creen. Y vamos a ver en el capítulo 4 y en el versículo 30 de Efesios capítulo 4, versículo 30, y hablándoles a todos los cristianos otra vez, dice en el versículo 32, capítulo 4, versículo 30, entonces dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Todo lo que estamos esperando la redención, estamos sellados. Y si ahora de repente vamos a Ezequiel capítulo 9, vamos a Ezequiel capítulo 9, y en Ezequiel capítulo 9 leemos que Dios manda poner una señal. Y en el versículo 4 lo leemos otra vez, y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad y por medio de Jerusalén. Estaba diciéndole a Ezequiel que pase por la ciudad de Israel en el tiempo de Ezequiel, ya no en el tiempo del cristianismo, no en el tiempo de
del Apocalipsis, cuando profetiza, y no está profetizando para el siglo primero, ni segundo, ni tercero, sino para los últimos tiempos, señaló 144.000, y el Señor señaló 144.000. No destruyan a la tierra hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios, unos siervos elegidos. 144.000. Pero en tiempo de Israel, en tiempo de Ezequiel, también estaban los sellados y señalados, todos los hijos de Dios que gemían. Y entonces leamos, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, por una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y entonces dice en el versículo 5, y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, dice el versículo 6, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues de los varones ancianos que estaban delante del templo, etcétera, etcétera, y estaba hablando de los israelitas corruptos que habían sido perseguidos y destruidos en tiempo de Ezequiel y estaban en cautiverio. Y que si leemos todo el libro de Ezequiel vamos a ver en el contexto cómo el Señor le estaba dando profecía, tanto para esos israelitas que habían pecado, para los israelitas en el futuro y más en el futuro, y hasta profecías y señales hasta el fin del mundo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel. El tema es que cuando hablemos de señalados o de sellados, no cometamos la torpeza teológica o interpretativa de que los únicos señalados son los 144.000. Señalados son todos los hijos de Dios de todas las épocas. Y si nosotros vamos al capítulo 5, capítulo 9, capítulo 9 de Apocalipsis. Y ahora noten que en el capítulo 9, en la profecía de las 7 trompetas, cada toque de trompeta, esa profecía no la hemos estudiado, cada toque de trompeta abarca un periodo de historia de la humanidad, como en el caso de las 7 iglesias, en el caso de los 7 sellos, las 7 trompetas. Y ahora noten que en el capítulo 9, cuando se está en el quinto toque, capítulo 9, versículo 1, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, etcétera, etcétera. Y entonces dice en el versículo 4, y le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. En el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, cuando hablamos de los 144.000, nosotros ya estamos en el séptimo toque de la trompeta. En el séptimo, y el séptimo toque de la trompeta, el séptimo toque, ya lo vamos a estudiar en el capítulo 10, se inicia alrededor del año 1844, cuando termina el periodo de los 2300 años. Y el séptimo toque comienza alrededor del año 1844 y termina con la segunda venida de Cristo, porque el toque no es un toque que dura un minuto. El toque no es un toque que dura una hora. Cada toque abarca una cantidad X de años que lo va a ir diciendo en los otros capítulos, cuando habla del cuarto toque, del quinto toque. Entonces está hablando de periodos largos de la historia de la humanidad, como los periodos de las 7 iglesias, como los periodos de los 7 sellos. Bueno, ahora en el toque de trompeta también.
Y el séptimo toque, el que estamos nosotros viviendo ahora, se inició alrededor del año 1844, y en el séptimo toque, en la parte casi final del séptimo toque, viene el sellamiento de los 144.000 y del resto de los cristianos. Porque está hablando de ese evento significativo. Pero ahora noten que en el capítulo 9, en el quinto toque, cuando el Señor ordena que esas langostas atormenten a los hombres, dice que no los atormenten a los que tengan la señal de Dios. Que tenían en el quinto toque, hace muchos siglos atrás, los hijos de Dios tenían señal también en su frente. Entonces, cuando hablemos de señal, o de sellar, o de los señalados, todos los hijos de Dios desde Abel hasta el fin del mundo que esperan la redención, están sellados por el Espíritu Santo con la ley de Dios, de acuerdo a cómo la hayan conocido. Y todos los protestantes que murieron perseguidos en los 1260 años han muerto señalados, sellados con el Espíritu Santo, aún no guardando el domingo, han guardado la ley hasta donde han conocido. Entonces entendamos que no vamos a creer que solamente 144.000 son sellados. No. Todos los hijos de Dios, de todas las épocas, son señalados. Los 144.000 son 144.000 separados. Es como quiere decir que los únicos hijos de Dios son los apóstoles, 12 apóstoles, y el resto no. No, hermano. Dios ha elegido personajes para que cumplan una misión, y los 144.000 van a cumplir una misión especial. Entonces son de entre todos los sellados y señalados de los últimos tiempos, del séptimo toque de la trompeta, son señalados especiales, contados por Dios de esta manera. Vamos a Apocalipsis, capítulo 14, y entonces en el capítulo 14 leemos el versículo 1. Y miré, y he aquí el Cordero que estaba sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y esos 144.000 especiales, dice en el versículo 3, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. O sea, que de entre todos los salvos, Dios elige a 144.000 especiales que van a estar en el monte de Sión. ¿Y qué más? Dice el versículo 4, ¿por qué los elige Dios? Y hay misterio en esto. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, cuando los israelitas tenían que ofrendar o dar ofrenda a Dios, Dios les mandaba que los primeros frutos de la tierra lo dedicasen siempre a Dios, que no coman de los primeros frutos de los árboles de la tierra, que esos sean donados a Dios. Eran primicias dentro de todos los frutos. Si tenían manzana, las primicias que salían del árbol había que arrancarla y darla a Dios. Pues los 144.000 son considerados primicias de entre todos los hombres. Primicia de entre todos los cristianos, de entre todos los hijos de Dios. Primicias. O sea que la Biblia lo dice. Ahora, si nosotros vamos a profundizar el versículo 4, como no tiene una comparación de texto con textos, muchos han tentado interpretar, y de diferente manera, que si bien es correcto interpretar que los 144.000 son elegidos de entre todos los salvos,
elegido de entre todos los sellados, de todos los señalados, de entre todo el mundo cristiano, de entre todos los hombres son especiales, son primicias, equivalentes a los frutos de la tierra, primicias, y equivalente también a los primogénitos de todos los animales, que se lo ofrecía a Dios, y también los primogénitos de los hombres. El primogénito era el mayor de todos los hermanos, o sea, los hijos que podía tener un padre y una madre. Entonces, los 144.000 está clarito, están elegidos por Dios como primogénitos, ya lo vamos a ver, como primicias de entre todos los hijos de Dios, de entre todos los señalados. Entonces, nunca cometamos la torpeza de decir, la Biblia dice que son 144.000 señalados y nada más. En el contexto se muestra que todos los hijos de Dios son señalados y que hasta los protestantes en la quinta trompeta que creían en Dios y tenían la señal de Dios, no eran atormentados por las langostas y eran señalados también. Entonces entendemos. Ahora, el versículo 4 dice que estos con mujeres no fueron contaminados. Entonces está, digamos, la interpretación de que estos son hombres que nunca se han casado. Entonces no fueron contaminados por mujeres. Según el contexto bíblico, y ya sería largo de estudiar, hermanos, según 1 Corintios 7, léanlo ustedes, 1 Corintios 7, léanlo 10 veces, 20, 30. El matrimonio no contamina a nadie. Entonces estos no son contaminados por mujeres, sino porque son vírgenes. O sea, vírgenes en el sentido de que no han corrompido su sexo. Son hijos de Dios que fueron fieles a Dios, con temor a Dios, y no han corrompido y son considerados vírgenes porque al casarse no se han contaminado con mujeres, digamos, rameras, o no han adulterado, etcétera, etcétera. Son vírgenes. Y hay otros que opinan de otra manera, hermanos. Y entonces algunos dicen, no, allí es simbólico. No fueron contaminados con mujeres. Mujer en la Biblia es símbolo de iglesia. Entonces, en este caso, los 144.000 son adventistas nada más. Nunca estuvieron en otra iglesia. No, dice otro. No puede ser que sean los adventistas nomás. Entonces, los hijos de adventistas. O sea, no una persona que ha recibido el estudio bíblico y se ha bautizado, sino que han nacido de los padres, han nacido de padres adventistas, nunca han conocido otra iglesia. Y otros dicen, no, porque si se bautizan, todo el pasado es borrado y somos uno en Cristo Jesús. Y si el Señor ha borrado todos nuestros pasados, hemos nacido de nuevo, no puede el Señor exigirnos que hayamos nacido de padre adventista y nunca hayamos sido contaminados en otra iglesia, porque toda la vida fuimos adventistas. Y entonces otros dicen, no, han sido bautizados, y al ser bautizados queda de verdad borrado el pasado, y entonces son vírgenes porque nunca han abandonado la fe para convertirse a otra iglesia, y después de haber apostatado, volver a la iglesia. Es decir, que ningún hijo de Dios que se ha hecho adventista y que ha apostatado y después vuelve a Dios no son considerados vírgenes, porque se contaminaron con otra iglesia o dejaron de ser vírgenes y después vuelven a Dios. Ya, por más que el Señor los perdone, dejaron la fe. Entonces serían 244.000 cristianos que nunca abandonaron la fe. Como no hay comparación de texto, cuando venga el sellamiento, si somos de los 144.000 vamos a entender. Y si no somos de los 144.000 y le preguntamos, o cuando recibamos el don de profecía, según Joel capítulo 2, que todos vamos a profetizar, viejos, jóvenes, hombres, mujeres, niños, todos van a profetizar, siervos y libres. Y si profetizamos y tenemos espíritu de Dios, bueno, el Señor puede decirnos qué quiere decir el versículo 4. Entonces yo no me arriesgo a decirle que yo tengo la verdad, porque tuve una visión, porque Dios me ha dicho, porque el ángel me ha dicho, y no. Cuando no hay contexto bíblico, podemos tirar sobre la mesa todas las cartas sobre la mesa, las cartas interpretativas. Entonces, valga la comparación.
tiramos todas las cartas interpretativas de esta manera, de esta otra, será, será o será. Y no podemos ser exclusivistas y decir, no, esta es, porque lo digo yo, porque lo dice el pastor fulano de tal, porque lo dice Roberto Índigo. No, hermano, no hay compararte el texto. No existe la autoridad. La autoridad es la comparación de textos. Y si Dios no lo ha puesto, quedemos pensando en todo lo que, las posibilidades que he arrojado yo de interpretaciones diferentes. Y ahora dice, estos sí, siguen al Cordero por donde quiera que fuere, o sea que frente a cualquier tipo de prueba, no lo abandonan a Cristo. Podrán tener caídas y levantadas, caídas de eso consta el cristianismo, según lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. El justo cae 7 veces y aún torna a levantarse. Es justo, no dice el pecador cae 7 veces, el justo cae 7 veces y aún torna a levantarse. Sigue luchando, entonces lo siguen al Cordero, donde quiera que fuere, decir, aborrecen su vida. Y Cristo dijo, el que no aborrece su vida no es digno de mí. Entonces, dejamos todo por Cristo, y los 144.000 van a ser personas muy tentadas, muy asediadas, muy tentados por el diablo para abandonarlo al Cordero, pero no lo van a dejar al Cordero jamás. Van a estar firmes en los caminos de Dios, eso sí, dice claramente, estos siguen al Cordero por donde quiera que fuere, y entonces son comprados de entre los hombres por primicias para Dios. Dentro de todos los sellados desde Abel hasta el fin, dentro de todos los sellados, ahora hablemos de los vivos antes que venga Cristo, dentro de todos los vivos son elegidos como primicias. Un pueblo especial, los 144.000. En el libro de Hebreos lo vamos a ver otra vez la separación de hijos de Dios. En el libro de Hebreos, y en el capítulo 12, dice así, en el versículo 21, y después el versículo 22 y 23. Con el 21, dejando de lado versículos anteriores para no desviarnos. En el versículo 21, y tan terrible cosa era lo que se veía, se refiere Pablo a Moisés, tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Aunque Moisés era un fiel hijo de Dios y estaba preparado para verlo a Dios, él estaba asombrado y temblando. ¿Qué habrá visto? ¿Cómo habrá visto en Jehová su gloria que temblaba y se moría de miedo? Y entonces Pablo, relatando esa historia, dice en el versículo 22, mas os habéis llegado, hablando ahora de los cristianos, mas os habéis llegado al monte de Sión, o sea, en espíritu. En estos momentos que está funcionando el monte de Sión, no el Sinaí. Y si Moisés en el Sinaí viéndolo a Dios temblaba, el apóstol Pablo quiere que entendamos que no pequemos así nomás, porque el cielo nos ve. Y entonces dice, vos habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. En este momento está la ciudad del Dios vivo en el cielo. A la Jerusalén celestial. El Señor no le está edificando a la ciudad de Jerusalén celestial, que es la que va a bajar. Ya está hecha la ciudad celestial en el cielo, falta que venga, falta que baje. A la ciudad celestial. Y en esa ciudad celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles que están en la presencia del Señor, en el trono de Dios, en el monte de Sión, versículo 23. Y a la congregación de los primogénitos, eso en espíritu, que está mirando al Señor, nosotros estaremos acá, pero el Señor está en el cielo y acá.
Y aquí yo estoy con vosotros, dijo Cristo, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más dijo el Señor? Si guardas mi mandamiento, vendremos yo y mi Padre y haremos morada con esa persona. Y yo me manifestaré a esa persona. O sea que para Dios, nosotros estamos comunicados con Él. A pesar de que estamos lejos, Él está con gloria, en gloria y majestad, en el santuario celestial, en la ciudad del Dios vivo, en la Jerusalén nueva, en la compañía de los millones de ángeles. Pero el Señor está viendo a los dos grupos de hijos de Dios. Noten cuáles son los dos grupos. Y entonces dice en el versículo 23, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, esos son los 144.000, primogénitos, primicias, los elegidos de entre todos los hombres, 144.000. A la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, ¿y qué más? Y a Dios, el juez de todos, Dios es juez. Y a los espíritus de los justos hechos perfectos, que son el resto de los hijos de Dios. Son espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, que Dios está mirando a los espíritus, mientras estamos acá, Dios está mirando a todos sus hijos desde Abel hasta el fin del mundo. A los espíritus de los justos hechos perfectos, que es una gran compañía de gente. Y los 144.000 los primogénitos, que de paso, con todo mi respeto, las mujeres no entran dentro de los 144.000, sino los primogénitos nunca fueron los primogénitos mujeres, primogénitos los hombres. Ya sea de animales, los primogénitos eran machos y primogénitos en la raza humana, los hombres. Son considerados entonces los 144.000 hombres comprados de entre los hombres, señalados y sellados para una misión especial. ¿Cuál será? Ya la vamos a ver enseguida. Pero de paso, le voy a leer una cita de Primeros Escritos en la página 19. La hermana White se veía trasladada en los cielos, se veía trasladada en la tierra nueva, y cuando ella se ve en la tierra nueva, dice en la página 19, en el monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo, que ya lo vamos a ver en Apocalipsis. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o si lo prefería, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermosos estaban alrededor del templo. Ella dice el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todo embellecía en aquel paraje. Ahora noten, cuando íbamos a entrar en el santo templo, o sea que venía toda la multitud de salvos de toda la época caminando con Cristo, una dimensión desconocida, ¿no? Pero estábamos todos caminando, y entre ellos estábamos los 144.000 también, estábamos todos caminando. Y contemplamos todo esto que dice la hermana White. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y la multitud dice que exclamó, ufa, ¿cómo puede ser? ¿Y nosotros? Y entonces comenzamos a criticarlo, a hablar mal de ellos, a sentir celo, a sentir envidia. No. Únicamente los 144.000 entran en este lugar y exclamamos, aleluya, otro sentido, ¿no? Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engaste de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi, o si yo supiese el idioma de la Canaán celestial. Entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Ahora vi tablas
escuchen bien, vi tablas de piedra a donde estaban esculpidas en letra de oro los nombres de los 144.000. Y después de admirar la gloria del templo, o sea, desde afuera, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. De repente Jesús desaparece de la multitud, ¿y a dónde se habrá ido? Ahora salen los 144.000 del templo, la multitud que lo acompañó y que acompañaron a los 144.000, exclamaron aleluya, y ahora se desaparece Jesús. Y entonces lo escuchan a Jesús. Lo escuchan a Jesús. Porque Jesús se había ido, dice a dónde, a la ciudad. Fuera de la ciudad estaba el templo. Toda la multitud fueron caminando hasta el templo. Cuando querían entrar todos, Jesús dijo, no, solamente los 144.000 entran. Se le muestra al hermano White que habían tablillas con los nombres de los 144.000 escritas con letra de oro. De repente se va Jesús y la multitud está afuera, los 144.000 han salido y están allí, y Jesús dice se fue para la ciudad otra vez, y desde la ciudad nos llama. Y entonces dice, y después de admirar la gloria del templo salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Y pronto oímos su amable voz que decía, venid pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí, venid a la cena, que yo me ceñiré para servirlo. Nosotros exclamamos aleluya y gloria y entramos otra vez a la ciudad. Y vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud. Sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Muy larga la mesa esa, de muchos kilómetros de longitud. Y entonces, para nuestra vista, era una mesa cortita, es decir, dimensiones desconocidas. Jesús estaba en la punta de la mesa, y entonces, pobrecito, el que estaba en la otra punta, quería hablar con Jesús y daba unos gritos terribles. Y entonces todos los que estaban en los costados de la mesa le hacían señas, cállate, no seas atrevido, que Jesús está en la otra punta, y los dichosos eran los que estaban a la derecha y a la izquierda de Cristo. No, no es así. Es una dimensión desconocida. Abarcábamos todos los rostros, sabíamos los rostros de todos los que estaban allí, millones de salvos con caras diferentes, lo veíamos a todos sin excepción. Conocíamos los nombres de todos sin excepción. Conocíamos la vida de cada uno sin excepción. Y lo veíamos a Cristo cerquita, como si yo estuviese cerca, así esté a donde esté. Y todos hablábamos con Cristo sin gritar, y Jesús nos hablaba a nosotros de forma personal, como si fuésemos lo único que estábamos al lado de Jesús. Sin embargo, éramos millones, una dimensión, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Una dimensión desconocida, hermano. El tema es que lo vemos a los 144.000 que entran en el templo, y en el templo nunca entraron sacerdotisas, sino sacerdotes. Entran en el templo los 144.000. Y ahora lo veamos en el Apocalipsis. Y la veamos a la multitud, todos señalados, pero 144.000 especiales. Y en Apocalipsis otra vez, vamos al capítulo 7, para poder terminar el capítulo 7, y cuando se ve a los 144.000 señalados, ya hemos visto en el contexto que no son los únicos, sino que son especiales separados de entre los hombres. Dice en el versículo 9, después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar. ¿Y de qué estaba conformada esa compañía? De toda gente, y linaje, y pueblo, y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Versículo 10, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Ya están identificados estos. ¿Quiénes son? Una gran compañía de todo linaje, pueblo, tribu y lengua, todos los hijos de Dios señalados
sellados por el Espíritu Santo, salvos de todas las épocas. Pero no se dijo nada sobre los 144.000, porque acá se viene una especie de confusión y no debemos confundirnos. Estos versículos están mostrando quiénes componen la compañía. ¿Quiénes componían la compañía? Gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua que estaban vestidos de blanco con palmas, agitando en su mano, donde se cumplía la fiesta de las cabañas. La festividad de la cabaña, cuando Cristo viene, se encuentra allí, en la salvación. Pero ahora viene una pregunta, cuando dice en el versículo 11, y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios cuando vieron semejante compañía de salvos. Y el versículo 12 dice, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Cuando parece todo terminado, dice el versículo 13, y respondió uno de los ancianos diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces hay algunos que creen que quiénes son estos de la compañía que están acá y estos que están vestidos de ropa blanca, o sea, de esa compañía, ¿quiénes son? Y entonces algunos piensan que contesta ese anciano porque Juan dice de esta manera, versículo 14, y yo le dije, le contesta al anciano, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Me detengo allí. ¿De quién está hablando? ¿De la gran compañía o de los 144.000? Muchos creen que es de la compañía, porque pareciera que cuando se ve esa multitud, le pregunten al anciano, a Juan, ¿y quiénes son estos que están aquí, esta gran multitud de toda nación, pueblo, tribu y lengua? Y Juan dice, no sé. Y entonces muchos creen que se está refiriendo a la gran compañía. Pero no se está refiriendo a la gran compañía, se está refiriendo a los 144.000, porque lo que ha quedado inconcluso es de quiénes eran los 144.000. En cambio acá sí se está diciendo, ya se lo ha dicho, ¿cómo va a estar preguntando el anciano de la gran compañía y estos quiénes son? Leamos otra vez el versículo 9. En el versículo 9 del capítulo 7 dicen, después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, me está diciendo, la cual ninguno podía contar, me está diciendo. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes los componían? Y de toda gente y linaje, pueblo y lengua que estaban delante del trono en la presencia del Cordero y vestidos de ropa blanca. Si me está diciendo quiénes son, ¿por qué el anciano le va a preguntar a Juan, ¿y estos quiénes son si acaba de decirlo? ¿Me explicó? Está hablando de los otros, porque de los otros no se dijo nada, cómo estaban vestidos, ni quiénes eran. De la gran compañía ya se ha dicho. Esa gran compañía son sellados, están señalados como todos los hijos de Dios de toda la época, pero los 144.000 son primicias, son primogénitos, son comprados de todos los hombres. Y tienen una característica especial. Cuando pregunta el anciano, es sobre los 144.000. Y estos 144.000, que no se ha dicho nada, era de la tribu de tal, la tribu tal, pero ¿quiénes son? En el capítulo 14 sí hemos visto que da detalles de las características de los 144.000. Pero el capítulo 7 no puede quedarse sin dar detalles de los 144.000. Y acá están los detalles. Como no lo sabía, Juan sabía de la compañía, acababa de ver, y escribe, una gran compañía de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y todavía dice que tenían palma en su mano, y que estaban vestidos de ropa blanca, que habían sido limpiados con la sangre del Cordero, sabía todo. Sobre quiénes no sabe, sobre los 144.000. Y entonces, como el anciano sabía que no sabía Juan, le pregunta, ¿y quiénes son estos los 144.000 que están acá? No sé, Señor, dice, tú lo sabes. Entonces, el anciano le explica. Versículo 14 otra vez, y yo le dije, Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo, o sea, el anciano le dice, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Quiénes entraban en el templo? Solamente los 144.000. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles hay una cita cortita que dice que los 144.000 serán sacerdotes como sacerdotes en el templo de Dios. El templo de Dios está fuera de la ciudad. En el templo de Dios están anotados los nombres en tablas de piedra con letra de oro de los 144.000. Solamente los 144.000 entran y están como sacerdotes ministrando en el templo al lado de Cristo por la eternidad sin fin. Pero han venido de mucha tribulación, de mucho dolor, de muchas tentaciones, pero no lo abandonaron a Cristo y amaron a Cristo por sobre todas las cosas y por encima de su propia vida. Y entonces dice, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre, ni sed, ni sol caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Gente muy sufriente, que fueron elegidos de una forma muy especial. Ya hemos visto todo el contexto, no había sido tan simple leer sobre los 144.000. ¿Qué van a hacer los 144.000 en la tierra? ¿Qué misión van a tener los 144.000? Los 144.000 son 12.000 señalados, equivalente a 144.000. El Señor hace que se inicie su congregación, la iglesia cristiana, con 12 apóstoles elegidos. De entre muchos personajes, Dios eligió 12 apóstoles, y esos fueron los guardianes de la fe cristiana. Aunque han habido otros llamados apóstoles, fueron secundarios, pero los 12 apóstoles llamados por Dios de forma especial. Bueno, los 144.000 son 12 apóstoles, 12.000, ¿entiendes? 12.000 señalados, dirigentes que van a comandar a la iglesia cristiana primitiva cuando sea derramado el Espíritu Santo. Llamado por Dios, ya no en un sistema, ya no por dirigentes, por ministros, por pastores. Y alguno puede decir, no puede ser. En el próximo tema, si Dios quiere, vamos a ver estos detalles. Yo solamente le doy una mínima introducción de la tarea de los 144.000. Pero los 144.000 son 12.000 apóstoles que comandarán a la gran multitud de hijos de Dios que entren con la potencia del Espíritu Santo. Y entonces traeré un libro de Elena de White, por si hayan muchos adventistas que digan, no, esto no puede ser. Y bueno, veremos. El próximo sábado, si Dios quiere, vamos a ver detalles sobre la cara de los 144.000, aunque no lo diga la Biblia, aunque dice son 12.000, 144.000, sugestivo, 12 apóstoles, pero acá 12.000, 144.000, desparramados por todo el mundo. Y cuando yo digo desparramados por todo el mundo, es por el hecho de que Israel está conformado por los judíos, que están en su mayoría viviendo en las tierras de Israel, y el resto de las tribus que han desaparecido se han mezclado con todas las naciones a través de todo el planeta Tierra.
Y entonces el Señor dice 12.000 señalados de esta tribu, 12.000 de esta otra, 12.000, o sea que estarían desparramados 244.000 en todo el planeta Tierra para cumplir qué misión. Para decir, soy de los 144.000. Y vos, yo también. Y vos no. Y el otro no, yo no. Y entonces los 144.000 se harán cariñito, se besarán los deditos. Soy de los 144.000. No, tiene una misión muy especial. Por algo están desparramados en el mundo para controlar un mundo de conversos. A granel se van a convertir, y entonces vamos a ver detalle de la conversión y de la obra de los que estén llenos de Espíritu Santo y de los cuales estarán los 144.000 desparramados por todo el mundo. Por eso es que el Señor toma 12.000 señalados de esta tribu, 12.000 de esta otra, 12.000, porque las tribus se han diseminado. De las otras 10 tribus de Israel se han diseminado por todo el planeta, para que no pensemos que los 144.000 van a estar amontonados en Jerusalén, o que los 144.000 van a estar amontonados en Norteamérica, o que los 144.000 van a estar todos amontonados en la Asociación General. Los 144.000 van a estar desparramados por todo el mundo, siendo dirigidos, guiados, comandados como los apóstoles, directamente por el Espíritu Santo, y sabrán qué hacer y qué no hacer en semejante, valga mi palabra, en semejante confusión de millones y de millones de convertidos, y mala la palabra confusión, porque todo va a ser luz, pero va a ser en el entrar de tanta gente, si no somos comandados, si somos de los 144.000, no somos comandados por el Espíritu de Dios, ¿qué vamos a hacer con semejante multitud que vaya ingresando al pueblo de Dios? Todo eso lo veremos, si Dios quiere, el sábado que viene. Gracias por la atención. No quiero aburrirlo más. Lo veremos al tema y lo completaremos, si Dios quiere. Semi-completaremos el sábado que viene. Que Dios lo bendiga.